El Sefer Rezial Emelach, el libro del ángel Rezial, nos introduce a una dimensión espiritual profunda y llena de misterios. Este texto esotérico, atribuido al ángel Rezial, guarda enseñanzas que conectan lo terrenal con lo celestial, ofreciendo una guía para quienes buscan entender los secretos divinos que rigen el universo. A través de sus capítulos, descubrimos interpretaciones místicas del Génesis, el poder de los nombres sagrados y la influencia espiritual de los signos zodiacales. El libro se organiza en secciones que abarcan desde oraciones ancestrales, prácticas rituales y reflexiones sobre los misterios cósmicos, hasta la importancia de las vestimentas y acciones en los procesos espirituales. Cada página nos acerca a una comprensión más profunda de la conexión entre el conocimiento divino y la vida humana. Los textos revelan cómo las tradiciones místicas buscan interpretar y transformar la realidad desde una perspectiva espiritual. Esta obra no solo es un legado de sabiduría cabalística, sino también una herramienta práctica para explorar la relación entre el ser humano y el universo. El Sefer Rezial Emelach invita a la meditación, la reflexión y el descubrimiento de la grandeza interior mediante el conocimiento y las prácticas descritas, que trascienden el tiempo y siguen inspirando a quienes buscan un camino de trascendencia. El propósito del Sefer Rezial Emelach, origen y significado espiritual. El Sefer Rezial Emelach se presenta como una obra esotérica que revela los secretos de la creación y las leyes cósmicas que gobiernan el universo. Atribuido al ángel Rezial, este conocimiento busca iluminar la conexión entre lo divino y lo terrenal, ofreciendo herramientas prácticas para comprender y participar en los misterios universales. Desde sus enseñanzas, se percibe un propósito profundo: guiar al ser humano hacia una relación más cercana con las fuerzas superiores que rigen la existencia. El texto explica cómo la energía divina se manifiesta en distintos planos de la realidad. A través de nombres sagrados, interpretaciones simbólicas y prácticas espirituales, se enseña a alinear la conciencia individual con el orden cósmico. Esta conexión no solo amplía la comprensión del universo, sino que también permite acceder a un estado de trascendencia y equilibrio interior. Cada enseñanza está impregnada de un simbolismo profundo que desvela cómo lo sagrado influye en todos los aspectos de la vida. En sus orígenes, este conocimiento fue reservado a círculos iniciáticos, transmitido cuidadosamente para preservar su pureza y efectividad. A lo largo del tiempo, se ha convertido en una fuente invaluable para aquellos que buscan un entendimiento más allá de lo visible. Estas enseñanzas no solo explican el funcionamiento del cosmos, sino también el rol del ser humano como puente entre lo material y lo divino. El propósito central es proporcionar un camino hacia la transformación interior. A través de una comprensión profunda de los principios universales, se busca desarrollar una visión más amplia de la realidad, donde las acciones conscientes se integran con la armonía cósmica. Estas prácticas y reflexiones invitan a descubrir un significado más elevado en la existencia cotidiana. Esta primera sección establece una base sólida para comprender las complejas relaciones entre el ser humano, la creación y las fuerzas que la sustentan. Todo lo presentado impulsa una reflexión constante sobre el lugar que ocupamos en el vasto entramado del universo, ofreciendo un enfoque práctico para alcanzar un estado de unión espiritual y conocimiento trascendental. El misterio del ángel Rezial y su conexión con los secretos divinos. El ángel Rezial es reconocido como el portador de una sabiduría ancestral, revelada para iluminar los caminos espirituales de quienes buscan comprender los fundamentos de la existencia. Este ser celestial está profundamente asociado con la transmisión de conocimientos que conectan lo humano con lo sagrado, mostrando cómo las fuerzas invisibles moldean tanto el universo como la vida terrenal. Su presencia representa una guía espiritual para explorar lo trascendente y descifrar los misterios del cosmos. La conexión con los secretos divinos se describe como un vínculo que trasciende las barreras del entendimiento ordinario. Este puente permite acceder a enseñanzas que explican la creación,
las leyes cósmicas y la interacción entre las energías universales. Recial, como mensajero celestial, encarna la relación entre lo terrenal y lo eterno, ofreciendo un entendimiento que no solo ilumina la mente, sino que también transforma el espíritu. El conocimiento atribuido a esta figura espiritual incluye la comprensión de los nombres sagrados, que actúan como llaves para abrir portales hacia dimensiones superiores. Estos nombres, cargados de poder simbólico, revelan patrones que estructuran el cosmos y que, al ser entendidos y utilizados correctamente, pueden armonizar las fuerzas internas y externas del buscador. Así, la figura del mensajero celestial no solo entrega información, sino que guía en el uso práctico de estas herramientas espirituales. Su vínculo con los secretos divinos también implica un enfoque en la creación como un proceso continuo, donde las fuerzas invisibles trabajan en conjunto para mantener el equilibrio universal. Este ángel es descrito como un custodio de estos procesos, revelando cómo cada aspecto de la realidad está interconectado con un propósito mayor. Comprender esta interacción no solo amplía la percepción, sino que también inspira una profunda gratitud y reverencia hacia la totalidad del cosmos. La enseñanza central asociada con esta figura espiritual es que el acceso a los secretos divinos no es un privilegio reservado, sino una posibilidad abierta a quienes buscan con sinceridad y disciplina. Este conocimiento no solo eleva la comprensión del universo, sino que también invita a explorar el propio potencial espiritual, permitiendo una transformación interior en armonía con las fuerzas que rigen la existencia. Libro del vestido, rituales y vestimentas en la tradición mística. En la tradición mística, las vestimentas no son meramente prendas físicas, sino símbolos que representan la conexión entre el practicante y las fuerzas cósmicas. Este enfoque transforma lo aparentemente cotidiano en un elemento cargado de significado espiritual. Los rituales descritos en esta sección muestran cómo las vestimentas son utilizadas no solo para honrar lo divino, sino también para canalizar energías y preparar la mente y el cuerpo para los actos sagrados. Cada detalle en la indumentaria, desde los colores hasta las texturas, tiene un propósito específico dentro del ritual. Estas elecciones no son arbitrarias, sino que obedecen a principios esotéricos que buscan alinear al practicante con las vibraciones universales. Por ejemplo, ciertas combinaciones de colores representan estados espirituales, mientras que determinados tejidos se asocian con la pureza o la fortaleza interior. Estas vestimentas actúan como una segunda piel que conecta al individuo con los planos superiores, transformando el acto ritual en una experiencia profundamente significativa. El proceso de vestirse se describe como un ritual en sí mismo, en el que cada gesto tiene un valor simbólico. Este acto prepara al practicante para entrar en un estado de concentración y receptividad espiritual. La atención plena al colocarse cada prenda refuerza la intención del ritual y permite que la mente se enfoque completamente en el propósito sagrado. En este contexto, las vestimentas se convierten en un puente entre el mundo físico y el espiritual, facilitando una conexión más profunda con las energías superiores. Además de su simbolismo, las vestimentas rituales también cumplen una función protectora. Se consideran escudos que resguardan al practicante de influencias externas no deseadas, permitiéndole mantener su concentración y energía durante las prácticas. Este aspecto resalta la importancia de preparar no solo el espíritu, sino también el entorno y el cuerpo, para lograr una armonía total en la experiencia mística. En este enfoque, las vestimentas no son elementos accesorios, sino componentes esenciales de una práctica integral. Representan la preparación, la intención y la conexión con lo divino. A través de estos rituales, se refuerza el compromiso con el camino espiritual y el practicante se sumerge en una experiencia donde cada detalle, por pequeño que parezca, adquiere un profundo significado. Este uso de las vestimentas ilustra cómo las tradiciones místicas convierten los actos más simples en herramientas para la transformación y el descubrimiento de lo trascendental.
La oración de Adán, la conexión entre el primer hombre y lo divino. La oración atribuida a Adán es presentada como un acto inaugural de comunicación directa entre la humanidad y las fuerzas superiores. Este mensaje no solo refleja el asombro y la reverencia del primer hombre ante la creación, sino también el deseo profundo de establecer un vínculo con lo divino. En este contexto, la oración se convierte en un puente que une la esencia humana con la conciencia universal, marcando el inicio de una relación espiritual que trasciende el tiempo. El contenido de esta oración está impregnado de un simbolismo que busca expresar gratitud, humildad y una comprensión inicial de los principios que rigen el cosmos. Cada palabra resuena como un eco de la conexión pura y directa que existía antes de que las distracciones terrenales nublaran la percepción de lo sagrado. Este acto no es solo una súplica, sino también un reconocimiento del papel del ser humano como participante activo en la armonía universal. El texto muestra cómo este acto de comunicación establece un modelo para las generaciones futuras, invitando a reflexionar sobre la importancia de la intención en las prácticas espirituales. Más allá de las palabras, la verdadera fuerza de esta oración radica en el estado de conciencia que genera. La conexión con lo divino no depende de fórmulas exactas, sino de la sinceridad y la pureza del corazón al dirigirse a lo trascendente. La tradición mística atribuye a esta oración un poder transformador. Se considera que no solo establece una conexión entre el individuo y las fuerzas superiores, sino que también sirve para alinear el espíritu humano con los principios universales. Este acto inicial de adoración se presenta como un recordatorio de que la comunicación espiritual es tanto un derecho inherente como una responsabilidad. A través de esta práctica, se busca no solo recibir guía, sino también contribuir al equilibrio cósmico. El legado de esta oración persiste como un símbolo de la capacidad humana para conectarse con lo eterno. Su fuerza radica en la simplicidad y la profundidad con la que expresa la relación esencial entre la humanidad y el universo. Este acto inaugural no solo marcó un momento histórico en la espiritualidad, sino que sigue siendo una inspiración para quienes buscan fortalecer su vínculo con las dimensiones superiores. El Gran Recial, conocimiento atribuido al Guardián Celestial. El Gran Recial es presentado como una fuente de conocimiento que abarca los misterios más profundos del universo, custodiados y transmitidos por una entidad celestial que actúa como guía espiritual. Este saber no se limita a conceptos abstractos, sino que abarca principios prácticos que permiten a los seres humanos comprender y participar en el tejido cósmico. El legado de este guardián es considerado un puente entre lo terrenal y las verdades trascendentales, ofreciendo a quienes lo estudian una visión más amplia de la existencia. El conocimiento atribuido al Gran Recial incluye una exploración detallada de los fundamentos de la creación y las leyes que rigen tanto el mundo visible como las dimensiones ocultas. Este enfoque no busca solo explicar, sino también capacitar a quienes se acercan con humildad y dedicación. Los principios transmitidos por este guardián celestial ofrecen una guía para alinear la vida humana con las fuerzas universales, mostrando cómo cada acción tiene un impacto en el equilibrio cósmico. Entre los temas destacados se encuentra la importancia de los nombres sagrados y su capacidad para canalizar energías superiores. Estos nombres no son simples palabras, sino vibraciones que resuenan con el orden divino. Al aprender a pronunciarlos y meditar en ellos, se establece una conexión directa con las fuerzas superiores. Este conocimiento se convierte en una herramienta para transformar la conciencia y acceder a estados de percepción más elevados. Otra enseñanza central es la interpretación de los ciclos cósmicos y su influencia en la vida diaria. Este guardián revela cómo las energías del universo fluyen en patrones que, al ser comprendidos, pueden ser utilizados para navegar las complejidades de la existencia humana. Estas lecciones no solo buscan mejorar la comprensión intelectual, sino también promover una integración armoniosa entre la persona y su entorno espiritual.
El legado del Gran Recial subraya la responsabilidad de utilizar este conocimiento con sabiduría y compasión. No se trata de acumular información, sino de aplicar estos principios para contribuir al bienestar de todos los seres y al equilibrio universal. Esta enseñanza no solo eleva al individuo, sino que también lo invita a convertirse en un canal para el flujo de las fuerzas superiores en el mundo físico. El conocimiento atribuido a esta entidad celestial continúa siendo una fuente de inspiración y transformación. Su profundidad y aplicabilidad invitan a quienes lo estudian a embarcarse en un viaje hacia el autoconocimiento y la comprensión de los principios que sostienen la totalidad del cosmos. El poder espiritual de Ruoch, interpretación y aplicaciones. Ruoch es un concepto fundamental dentro de las enseñanzas espirituales, relacionado con la energía vital que permea el universo y conecta todas las cosas. Este término, traducido comúnmente como espíritu o soplo divino, representa la fuerza esencial que da vida y movimiento a la creación. En estas enseñanzas, se describe a Ruoch como un vínculo entre lo visible y lo invisible, un flujo constante de energía que sustenta tanto lo físico como lo espiritual. El poder de Ruoch no se limita a ser una fuerza abstracta, se manifiesta en la vida cotidiana de múltiples formas. Representa el aliento vital que reside en cada ser vivo, así como la energía que impulsa el crecimiento, la transformación y el equilibrio en la naturaleza. Comprender esta fuerza implica reconocer su presencia en todo lo que nos rodea y en nosotros mismos, lo que permite establecer una conexión más consciente con el entorno y con los procesos universales. Desde un punto de vista práctico, se enseña que Ruoch puede ser canalizado y utilizado a través de prácticas meditativas y rituales específicos. Estas técnicas buscan armonizar la energía interna con las corrientes cósmicas, desbloqueando capacidades que permanecen latentes en el ser humano. La meditación en Ruoch, por ejemplo, permite fortalecer la vitalidad, equilibrar las emociones y alcanzar estados de claridad mental que facilitan el crecimiento espiritual. Otro aspecto central es la interpretación de Ruoch como un puente entre la intención y la manifestación. Se considera que esta energía actúa como un intermediario que transforma los pensamientos y deseos en realidades tangibles. Al trabajar conscientemente con Ruoch, se abre la posibilidad de dirigir esta fuerza hacia objetivos específicos, siempre respetando las leyes universales y actuando desde una perspectiva ética y alineada con el bien común. Además de su impacto individual, Ruoch también tiene una dimensión colectiva. Se describe como una fuerza que une a todos los seres en un tejido energético compartido. Esto subraya la importancia de actuar con responsabilidad y consideración hacia los demás, reconociendo que cada acción influye en el equilibrio global. Trabajar con esta energía no solo transforma la experiencia personal, sino que también contribuye al bienestar colectivo. La comprensión y el uso de Ruoch invitan a explorar un nivel más profundo de existencia, donde la conexión con la fuerza vital universal permite trascender las limitaciones ordinarias. Este enfoque no solo fortalece el vínculo con lo divino, sino que también impulsa una vida más plena, consciente y alineada con los principios que rigen la creación. En el principio, parte 1, reflexión esotérica sobre el Génesis. La interpretación esotérica del Génesis aborda la creación no solo como un evento histórico, sino como un proceso espiritual que define las bases del universo y de la existencia misma. En este análisis, el relato de En el principio se convierte en un símbolo profundo de la relación entre lo divino y lo manifestado. Cada palabra y cada acto en la narración del Génesis están impregnados de significados ocultos que revelan principios universales que guían la existencia. El concepto del caos primordial, representado en los primeros momentos del Génesis, simboliza el potencial ilimitado que precede a toda creación. Este estado no es visto como desorden, sino como una matriz de posibilidades infinitas que espera ser organizada por la voluntad divina. La luz que emerge en los primeros días de la creación representa no solo la iluminación física,
sino también la claridad espiritual que guía y sustenta todo lo que existe. El Génesis también explora el equilibrio entre las fuerzas opuestas, como la luz y la oscuridad, el cielo y la tierra, el agua y la tierra firme. Estas dualidades reflejan el principio universal de la armonía, donde los opuestos no se enfrentan, sino que coexisten para formar un todo equilibrado. Este entendimiento invita a reflexionar sobre cómo los aspectos aparentemente opuestos en la vida humana pueden ser integrados para alcanzar un estado de plenitud. Otro aspecto central en esta interpretación es el rol del lenguaje como fuerza creadora. Las palabras pronunciadas en el Génesis no son meras declaraciones, sino decretos que dan forma a la realidad. Este enfoque subraya el poder del verbo, tanto en el contexto cósmico como en la vida individual. Se enseña que el habla consciente y alineada con las leyes universales puede generar cambios significativos en el entorno y en la propia experiencia. Esta reflexión esotérica plantea que la creación no es un evento concluido, sino un proceso continuo en el que cada ser tiene un rol activo. El Génesis no solo describe el inicio de todo, sino que también invita a participar en la creación mediante actos conscientes y alineados con los principios universales. Esta perspectiva transforma el relato en una guía para vivir en armonía con las fuerzas que sostienen el cosmos, recordando que cada acción humana tiene el potencial de reflejar y contribuir al orden divino. En el principio, parte 2, continuación de las enseñanzas del Génesis. La segunda parte de la reflexión sobre el Génesis profundiza en los detalles simbólicos de la creación, destacando cómo cada etapa representa un principio espiritual y universal. Aquí, la creación de los cielos, la tierra, los seres vivos y el ser humano se interpreta no solo como un acto físico, sino como una manifestación de la intención divina en diferentes planos de existencia. Esta enseñanza amplía la comprensión de los relatos bíblicos, mostrando su relevancia para quienes buscan explorar los misterios del cosmos y su relación con la espiritualidad. La separación de las aguas superiores e inferiores simboliza la división entre los reinos espirituales y materiales. Este acto refleja la intención de establecer un equilibrio entre lo visible y lo invisible, donde ambos niveles interactúan para mantener la armonía del universo. La interpretación mística resalta que esta separación no implica desconexión, sino una relación dinámica que permite a los seres humanos interactuar con las dimensiones superiores a través de la meditación y la conciencia. La creación de los astros, que marcan los ciclos del tiempo, se entiende como un recordatorio de la conexión entre los ritmos cósmicos y la vida humana. Estos ciclos reflejan patrones universales que rigen la existencia y ofrecen guía para sincronizar las acciones con las fuerzas que operan en el universo. Esta enseñanza destaca la importancia de observar y comprender estos ritmos para vivir en consonancia con el orden divino, evitando resistencias que generan desequilibrio. La aparición de los seres vivos en la Tierra simboliza la diversidad de formas que adopta la energía divina en el plano material. Cada criatura representa un aspecto del propósito universal, y su coexistencia subraya el principio de interdependencia que une a todos los elementos de la creación. Este entendimiento invita a reflexionar sobre el respeto y la responsabilidad hacia la naturaleza, reconociendo que cada ser tiene un papel único en el entramado cósmico. El relato culmina con la creación del ser humano, portador de una chispa divina que le permite ser consciente de su papel en la obra universal. Este momento no solo destaca la singularidad de la humanidad, sino también su responsabilidad de actuar como un puente entre los reinos espiritual y material. La enseñanza enfatiza que la vida humana no es solo un resultado de la creación, sino también una continuación de ella, donde cada acción y pensamiento contribuyen a la armonía del cosmos. Esta interpretación del Génesis nos lleva a entenderlo como una metáfora poderosa de la relación entre lo divino y lo manifestado. Las enseñanzas aquí contenidas inspiran a mirar más allá de lo literal, revelando principios profundos que guían la vida y el propósito espiritual en todas sus dimensiones.
Los nombres sagrados, significado y poder espiritual. Los nombres sagrados son mucho más que combinaciones de letras. Representan vibraciones únicas que conectan a la humanidad con las fuerzas divinas. En la tradición mística, se les atribuye un papel central como vehículos de poder espiritual, capaces de transformar tanto el mundo interior como el exterior. Cada uno de estos nombres actúa como una llave que abre puertas hacia niveles superiores de conciencia, permitiendo acceder a una dimensión donde lo terrenal y lo celestial se entrelazan. El significado de estos nombres no solo reside en su pronunciación, sino en la intención y la pureza con que son invocados. Se considera que cada uno refleja un aspecto específico de la divinidad, ya sea la misericordia, la justicia, la sabiduría o la fuerza. Meditar en ellos o pronunciarlos con devoción permite al practicante alinearse con las cualidades que representan, incorporándolas en su vida diaria. Este enfoque no solo eleva la espiritualidad personal, sino que también genera un impacto positivo en el entorno. El poder de los nombres sagrados radica en su capacidad para resonar con las leyes universales. Estas palabras, consideradas como manifestaciones del Verbo Divino, vibran en perfecta sintonía con las fuerzas que gobiernan el cosmos. Al ser pronunciados correctamente, generan una frecuencia que armoniza las energías internas y externas, desbloqueando barreras espirituales y permitiendo una conexión más profunda con lo trascendental. Estos nombres no solo tienen aplicaciones meditativas, sino también rituales. Son utilizados en prácticas que buscan proteger, sanar o invocar bendiciones específicas. Cada nombre sagrado tiene un propósito particular. Cuando se emplea en el contexto adecuado, amplifica la efectividad del ritual. Esta dimensión práctica muestra cómo las tradiciones espirituales integran lo simbólico y lo operativo para generar resultados tangibles en la vida del practicante. La enseñanza de los nombres sagrados también subraya la responsabilidad que conlleva su uso. No son palabras para ser pronunciadas sin cuidado, ya que su poder requiere una intención clara y un respeto profundo por las fuerzas que representan. Esta perspectiva resalta la importancia de la preparación interna antes de trabajar con estas energías, recordando que la espiritualidad no es solo un conocimiento externo, sino una transformación del corazón y la mente. El legado de los nombres sagrados continúa inspirando a quienes buscan una conexión más profunda con lo divino. A través de su significado y poder, invitan a explorar el potencial oculto en cada ser humano, recordando que la palabra, cuando es consciente y alineada, puede ser una herramienta poderosa para transformar la realidad y alcanzar estados superiores de conciencia. La Gemará, su relevancia en el pensamiento místico. La Gemará, parte esencial del Talmud, es mucho más que un compendio de debates y comentarios sobre la Misna. Representa una exploración profunda de los principios que rigen tanto la ley como la vida espiritual. En el contexto místico, la Gemará se convierte en una herramienta para desentrañar los significados ocultos en las palabras y enseñanzas transmitidas a lo largo de las generaciones. Este texto no solo aborda cuestiones legales, sino que también ilumina los aspectos espirituales y simbólicos que subyacen en la tradición judía. Uno de los aportes más significativos de la Gemará es su capacidad para conectar lo práctico con lo trascendental. A través de sus análisis detallados, se revela cómo las acciones terrenales están profundamente vinculadas con principios espirituales superiores. Cada ley, cada debate, se interpreta como una manifestación de las leyes universales, lo que refuerza la idea de que todo en la existencia tiene un propósito y un orden subyacente. La Gemará también se destaca por su enfoque en la interpretación. No se limita a aceptar las enseñanzas tal como son, sino que las analiza desde múltiples perspectivas, fomentando una comprensión más rica y profunda. Este método de estudio no solo amplía el conocimiento, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de cuestionar, investigar y profundizar en el significado de las enseñanzas. Este enfoque fomenta un espíritu de curiosidad y humildad,
cualidades esenciales en cualquier búsqueda espiritual. En el pensamiento místico, la Gemara se relaciona con el concepto de la búsqueda de la verdad oculta. Sus textos están impregnados de simbolismo, y su estudio se considera un acto que conecta al practicante con las dimensiones más elevadas de la realidad. A través de las interpretaciones y reflexiones contenidas en ella, se descubren patrones y principios que rigen tanto el mundo físico como el espiritual, permitiendo al estudiante alinearse con ellos. El legado de la Gemara trasciende las fronteras del judaísmo. Sus enseñanzas universales sobre la interconexión entre el conocimiento, la acción y la espiritualidad tienen un impacto significativo en quienes buscan un entendimiento más profundo de su propósito en el cosmos. Este texto se convierte en un recordatorio de que el aprendizaje y la reflexión son caminos hacia la trascendencia, y que el estudio no es un fin en sí mismo, sino un medio para transformar el alma y la existencia. A través de sus páginas, la Gemara invita a explorar la sabiduría que reside en el corazón de las tradiciones espirituales, mostrando que incluso los textos más antiguos tienen relevancia y poder para inspirar a quienes se aventuran en el camino del autodescubrimiento. Las acciones, prácticas que conectan el mundo físico y lo celestial. Las acciones, en el marco del pensamiento místico, son más que actos cotidianos. Son herramientas que conectan lo material con lo espiritual, reflejando la interacción constante entre los dos mundos. Estas prácticas no se limitan a lo simbólico, sino que son canales a través de los cuales las fuerzas divinas se manifiestan en la realidad terrenal. Cada acción intencionada se convierte en un puente que une lo visible con lo invisible, amplificando el impacto de los actos conscientes en el universo. En este contexto, las prácticas descritas incluyen rituales diseñados para alinear al practicante con las energías superiores. Estas acciones no son meras formalidades, sino gestos cargados de significado que despiertan la conciencia espiritual y preparan el cuerpo y la mente para recibir las influencias del cosmos. Detalles como los movimientos, las palabras pronunciadas y los objetos utilizados se convierten en elementos esenciales para establecer una conexión auténtica con lo trascendental. El enfoque en las acciones también resalta la importancia de la intención detrás de cada gesto. No se trata solo de cumplir un ritual de manera mecánica, sino de hacerlo con un propósito claro y una mente enfocada. La intención, en este caso, actúa como una chispa que enciende la conexión entre el individuo y las fuerzas superiores. Estas enseñanzas enfatizan que la profundidad del impacto espiritual de las acciones depende directamente del nivel de conciencia con el que se realicen. Estas prácticas también destacan la interdependencia entre el mundo físico y lo celestial. Cada acción realizada en el plano terrenal tiene un eco en los niveles superiores, generando un flujo de energía que transforma tanto al practicante como a su entorno. Este principio subraya la responsabilidad de actuar con sabiduría y respeto, ya que las acciones no solo afectan la vida individual, sino que también contribuyen al equilibrio universal. Por último, las acciones descritas no solo buscan conectar con lo divino, sino también transformar al practicante. A través de estas prácticas, se cultivan virtudes como la disciplina, la humildad y la gratitud, esenciales para progresar en el camino espiritual. Estas acciones no solo reflejan un compromiso con las fuerzas superiores, sino que también inspiran a vivir de manera más consciente y alineada con los principios cósmicos. La enseñanza de estas prácticas nos recuerda que cada gesto tiene un significado y un propósito, y que, al realizarlas con intención y dedicación, se puede experimentar una conexión más profunda con el universo y su armonía inherente. Esto transforma las acciones en actos sagrados que elevan tanto al practicante como al entorno que lo rodea. La primera acción, la importancia del acto inicial en la espiritualidad. El acto inicial en la práctica espiritual se percibe como el momento de mayor trascendencia, ya que establece la base sobre la cual se construirán todas las experiencias posteriores.
Este primer gesto, más allá de su naturaleza específica, simboliza la apertura de un portal entre lo terrenal y lo celestial, marcando el inicio de un compromiso consciente con las fuerzas superiores. En las enseñanzas místicas, la primera acción no solo da forma al proceso, sino que también determina la dirección y la profundidad del camino que se emprende. La importancia de este acto radica en la intención con la que se lleva a cabo. En el ámbito espiritual, la intención es la fuerza motriz que define el propósito y la eficacia de cualquier práctica. Este principio se aplica con especial énfasis al primer gesto, ya que actúa como una declaración de voluntad que alinea al practicante con las energías universales. Sin una intención clara y sincera, incluso el acto más elaborado puede carecer de significado profundo. El acto inicial también simboliza el momento de apertura hacia el cambio y la transformación. Este gesto es visto como un paso que rompe con los patrones anteriores, permitiendo al individuo entrar en un estado de receptividad hacia lo divino. La acción no solo inaugura el proceso espiritual, sino que también fortalece la conexión con los principios universales que guían la existencia. Este momento de alineación es fundamental para garantizar que las prácticas posteriores sean efectivas y significativas. En muchas tradiciones, este primer paso está cargado de simbolismo. Puede incluir la pronunciación de palabras sagradas, el encendido de una vela o la realización de un gesto específico que representa la entrega y el enfoque. Estas acciones, aunque simples en apariencia, son diseñadas para resonar con las energías cósmicas, estableciendo un flujo armónico entre lo humano y lo divino. El simbolismo refuerza la comprensión de que cada inicio es una oportunidad para renovar la conexión con lo trascendental. La enseñanza de la primera acción no se limita a los rituales, sino que también invita a reflexionar sobre cómo cada comienzo en la vida cotidiana puede ser abordado con conciencia y propósito. Al aplicar este principio, se traslada la espiritualidad a todos los aspectos de la existencia, permitiendo que cada decisión, por pequeña que parezca, se convierta en un acto significativo. Este enfoque transforma incluso las tareas más mundanas en oportunidades para profundizar en la conexión con las fuerzas superiores. El acto inicial, por tanto, no es solo un comienzo, sino una declaración poderosa que define el rumbo y el impacto de todo lo que sigue. Consciente, intencionado y alineado con los principios universales, se convierte en una herramienta esencial para abrir el camino hacia una vida más plena y espiritual. Este primer paso, aunque breve, contiene en sí mismo el potencial para transformar la realidad y acercar al practicante a los misterios más profundos del cosmos. Libro de los Misterios, exploración de los secretos del universo. El Libro de los Misterios es una inmersión profunda en los secretos que subyacen al funcionamiento del cosmos y la conexión entre las fuerzas visibles e invisibles. Este texto se presenta como una guía para desentrañar las verdades ocultas que rigen el universo, mostrando cómo las energías cósmicas interactúan en perfecta armonía para dar forma a la realidad. Cada enseñanza contenida en este libro invita a reflexionar sobre el papel del ser humano como partícipe en este vasto entramado de energías y significados. Una de las primeras claves que se exploran es la relación entre los elementos fundamentales del universo. Tierra, agua, fuego y aire no solo se consideran componentes físicos, sino también expresiones de fuerzas espirituales que interactúan en todos los niveles de existencia. La comprensión de estas interacciones permite al practicante alinear su vida con el flujo natural de estas energías, logrando un estado de equilibrio y conexión con el orden cósmico. Otro aspecto esencial es la interpretación de los ciclos cósmicos. Estos ritmos, representados por los movimientos celestiales y los patrones repetitivos de la naturaleza, se ven como reflejos de una inteligencia superior que gobierna el universo. Reconocer y sintonizarse con estos ciclos no solo permite comprender los eventos del mundo físico, sino también anticiparse a ellos y utilizarlos como guías para la acción consciente.
El libro de los misterios también revela el papel de las vibraciones y frecuencias en la creación y sostenimiento de la realidad. Se describe cómo cada forma, sonido y movimiento emite una energía particular que influye en su entorno. Este principio subraya la importancia de actuar con intención y conciencia, sabiendo que cada pensamiento, palabra y gesto genera ondas que se propagan en el entramado universal, afectando tanto al individuo como a la totalidad. Además, este texto destaca la idea de que los secretos del universo no son inaccesibles, sino que están ocultos a simple vista, esperando ser descubiertos por quienes buscan con sinceridad y perseverancia. Las prácticas contemplativas, como la meditación y la introspección, se presentan como herramientas esenciales para desvelar estas verdades. A través de estas prácticas, el buscador no solo adquiere conocimiento, sino que también transforma su percepción y su relación con la existencia. El libro de los misterios nos invita a considerar el universo como un vasto lenguaje simbólico, donde cada fenómeno y cada evento contienen mensajes que revelan los principios que sustentan la creación. Este enfoque transforma la manera en que se percibe la realidad, mostrando que lo cotidiano está impregnado de significado y que cada experiencia es una oportunidad para profundizar en los secretos del cosmos. Estas enseñanzas no solo iluminan la mente, sino que también inspiran un sentido de asombro y reverencia hacia el vasto e infinito misterio que es el universo. Interpretaciones avanzadas del Génesis en la tradición mística. El Génesis, más allá de ser un relato sobre el origen del mundo, es visto en la tradición mística como un texto cargado de simbolismo y enseñanzas universales. Las interpretaciones avanzadas de este relato ofrecen una perspectiva que trasciende lo literal, enfocándose en los principios espirituales y las fuerzas cósmicas que estructuran la realidad. Este análisis busca revelar las conexiones profundas entre la creación, la conciencia humana y los procesos divinos que rigen el universo. Uno de los temas principales es el acto de separación descrito en los primeros días de la creación. La división entre la luz y las tinieblas, el cielo y la tierra, y las aguas superiores e inferiores no solo representa un proceso físico, sino también la manifestación del orden a partir del caos. Esta enseñanza subraya la importancia del equilibrio en todas las cosas, mostrando que la dualidad no es un conflicto, sino una dinámica esencial para la armonía universal. Otro elemento clave es la creación del hombre y la mujer, interpretada como la unión de las energías masculina y femenina, fuerzas complementarias que reflejan el equilibrio divino en la existencia. Este acto no solo representa la formación de la humanidad, sino también la integración de opuestos dentro de cada ser. Las enseñanzas místicas invitan a reflexionar sobre cómo esta unión interna es esencial para alcanzar un estado de plenitud y conexión con lo trascendental. El concepto del aliento de vida que anima al ser humano se interpreta como la chispa divina presente en todos los individuos. Este soplo no solo da vida, sino que conecta directamente con la fuente cósmica, permitiendo a cada persona ser un reflejo y un vehículo de la energía universal. Esta perspectiva inspira a reconocer el potencial divino inherente a cada ser y a actuar de manera que este potencial se manifieste plenamente en la vida cotidiana. El jardín del Edén, descrito en el Génesis, es visto como un símbolo de la pureza original y la conexión directa con lo divino. Su pérdida, provocada por el acto de desobediencia, no es entendida únicamente como un castigo, sino como una separación de la conciencia superior. Las interpretaciones avanzadas del Génesis sugieren que este estado de conexión puede ser restaurado a través del autoconocimiento, la meditación y el alineamiento con los principios cósmicos. Estas interpretaciones destacan que el Génesis no debe ser visto como un relato de eventos pasados, sino como un mapa espiritual para comprender y participar en los procesos de creación que continúan en el presente. Cada enseñanza contenida en este texto es una invitación a reflexionar sobre la relación entre la humanidad, la creación y lo divino,
mostrando cómo vivir en armonía con las leyes universales puede transformar tanto la percepción como la realidad misma. La oración para establecer la grandeza espiritual. La oración para establecer la grandeza espiritual se presenta como una herramienta esencial para quienes buscan fortalecer su conexión con las fuerzas superiores y manifestar su propósito divino en la vida. Este acto trasciende las palabras, convirtiéndose en una práctica que alinea el corazón, la mente y el espíritu con las energías universales. No es una súplica, sino una afirmación consciente de la capacidad inherente del ser humano para elevarse y participar activamente en el equilibrio cósmico. El contenido de esta oración está impregnado de simbolismo, diseñado para resonar con los principios fundamentales que rigen la creación. Cada palabra está cuidadosamente seleccionada para canalizar energías específicas que despiertan virtudes como la sabiduría, la fortaleza y la compasión. A través de esta práctica, se busca recordar y activar el potencial divino presente en cada individuo, conectándolo con las dimensiones superiores de la existencia. Un aspecto central de esta oración es la intención con la que se realiza. La fuerza de este acto no radica únicamente en las palabras pronunciadas, sino en la claridad y sinceridad de la intención que las acompaña. Se enseña que al enfocarse en los valores superiores y actuar con un propósito claro, se desbloquean barreras internas que impiden alcanzar un estado de grandeza espiritual. Este enfoque transforma la oración en un acto de poder y transformación personal. La práctica de esta oración también incluye elementos de visualización y meditación. Al pronunciarla, se invita al practicante a imaginarse a sí mismo rodeado por una luz o energía que simboliza la conexión con lo divino. Este proceso no solo fortalece la conexión espiritual, sino que también genera un impacto tangible en la vida cotidiana, ayudando a enfrentar los desafíos con mayor claridad y serenidad. Otro aspecto destacado es su dimensión colectiva. Aunque puede realizarse de manera individual, esta oración tiene un impacto amplificado cuando se practica en comunidad. La unión de intenciones y energías crea un efecto multiplicador que beneficia tanto a los participantes como al entorno, recordando la interconexión que une a todos los seres en el entramado universal. La oración para establecer la grandeza espiritual no solo es un acto de conexión, sino también un recordatorio de la responsabilidad que conlleva este estado. Alcanzar la grandeza no es un fin en sí mismo, sino una oportunidad para servir al bien común y contribuir al equilibrio universal. Este acto invita a reflexionar sobre cómo cada uno puede utilizar su potencial para vivir en armonía con los principios cósmicos y aportar luz y transformación al mundo. El significado espiritual de los signos del zodiaco. Los signos del zodiaco, más allá de su interpretación astrológica convencional, son entendidos en la tradición mística como representaciones de fuerzas cósmicas que influyen tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Cada signo simboliza un principio universal y una energía específica que guía la evolución espiritual y el desarrollo del alma. Estas energías no se limitan a describir características personales, sino que forman parte de un tejido cósmico que conecta al individuo con el universo. Cada signo del zodiaco está asociado con elementos fundamentales como el fuego, la tierra, el aire y el agua, que representan diferentes aspectos de la experiencia humana y espiritual. Por ejemplo, el fuego simboliza la transformación y la pasión, mientras que el agua se relaciona con la intuición y la purificación. Estas asociaciones permiten interpretar los signos como arquetipos que reflejan los desafíos y oportunidades que enfrentamos en nuestro camino hacia la plenitud y el equilibrio. La interpretación espiritual del zodiaco también se centra en su ciclo, que abarca las 12 etapas de crecimiento y realización personal. Cada signo representa un peldaño en este viaje, desde la chispa inicial de energía creativa hasta la integración y trascendencia final. Este enfoque subraya la importancia de comprender no solo el signo individual de cada persona, sino también el ciclo completo como una guía para la evolución espiritual y el entendimiento de los ritmos universales.
Además, los signos del zodiaco son vistos como espejos que reflejan la relación entre el ser humano y las fuerzas superiores. Cada uno contiene lecciones específicas que ayudan a superar limitaciones, desarrollar virtudes y alcanzar un estado de conexión más profundo con el cosmos. Por ejemplo, Aries enseña el valor del inicio y la acción, mientras que Piscis simboliza la unión con lo divino y la entrega al propósito universal. Estas enseñanzas no solo inspiran, sino que también ofrecen herramientas prácticas para enfrentar los desafíos cotidianos con mayor sabiduría. Otro aspecto importante es la relación de los signos con las energías cósmicas que fluyen en diferentes momentos del año. Este conocimiento permite alinear las prácticas espirituales con los ritmos del universo, aprovechando las influencias específicas de cada periodo para potenciar la meditación, los rituales y las intenciones personales. De este modo, el zodiaco se convierte en una brújula espiritual que guía tanto las acciones internas como las externas. El significado espiritual de los signos del zodiaco no es estático, sino que invita a un entendimiento dinámico que evoluciona con la práctica y la introspección. Al explorar estas energías y sus lecciones, se abre un camino hacia un mayor autoconocimiento y una conexión más profunda con las fuerzas que sustentan el universo. Este enfoque transforma la interpretación zodiacal en una herramienta poderosa para el crecimiento personal y la armonía con el cosmos. Los nombres sagrados y su relación con los signos zodiacales. La conexión entre los nombres sagrados y los signos zodiacales revela una intersección profunda entre las vibraciones divinas y las fuerzas cósmicas que influyen en la vida humana. Cada signo está vinculado a uno o más nombres sagrados, considerados llaves espirituales que permiten canalizar la energía asociada con ese signo. Esta relación no solo amplifica la comprensión del zodiaco, sino que también dota al practicante de herramientas para trabajar con las fuerzas cósmicas de manera consciente y efectiva. Los nombres sagrados, entendidos como manifestaciones del poder divino, resuenan con las características específicas de cada signo. Por ejemplo, los nombres asociados con Leo enfatizan la fuerza, el liderazgo y la creatividad, mientras que los vinculados a Cáncer resaltan la protección, la empatía y la conexión emocional. Estas asociaciones permiten utilizar los nombres como un medio para potenciar las cualidades positivas del signo y equilibrar sus desafíos. El uso práctico de los nombres sagrados en el contexto zodiacal incluye su meditación, pronunciación y visualización. Al trabajar con estos nombres durante los periodos en que las energías de un signo específico están activas, se puede sincronizar la propia energía con los ritmos universales. Esto facilita un flujo armonioso entre el individuo y las fuerzas cósmicas, permitiendo un mayor acceso a estados de equilibrio y claridad. Además, los nombres sagrados relacionados con los signos del zodiaco también son empleados en rituales diseñados para activar su influencia positiva. Estos rituales, realizados en momentos estratégicos, ayudan a fortalecer las virtudes asociadas con el signo y a superar los aspectos que pueden generar bloqueos. Este enfoque práctico conecta la espiritualidad con la vida cotidiana, mostrando cómo las energías zodiacales pueden integrarse en el camino personal hacia la trascendencia. Otro aspecto destacado es que los nombres sagrados no solo operan a nivel individual, sino también colectivo. En este sentido, los signos del zodiaco, vistos como arquetipos universales, reflejan procesos que afectan a toda la humanidad. Trabajar con los nombres sagrados asociados permite contribuir al equilibrio global, actuando como un canal para la manifestación de las energías divinas en el plano material. Esta relación entre los nombres sagrados y los signos zodiacales resalta la interconexión entre el conocimiento espiritual y las fuerzas cósmicas. Al comprender y aplicar esta conexión, se abre un camino hacia un mayor entendimiento de la propia naturaleza y del universo, permitiendo al practicante vivir en sintonía con las energías universales que influyen tanto en lo personal como en lo colectivo.
Este enfoque invita a explorar el potencial transformador de las palabras sagradas en armonía con los ciclos cósmicos. Astrología mística y prácticas rituales relacionadas. La astrología mística va más allá de la interpretación tradicional de los signos zodiacales, adentrándose en un terreno donde las fuerzas cósmicas son vistas como manifestaciones directas de los principios divinos. En este contexto, los movimientos celestiales no solo influyen en el mundo físico, sino que también actúan como guías espirituales que reflejan los ciclos de crecimiento y transformación del alma. Las prácticas rituales asociadas con esta visión buscan aprovechar estas energías para profundizar en la conexión espiritual y facilitar el desarrollo personal. Uno de los pilares de la astrología mística es la interpretación de los planetas y las constelaciones como emisores de energías específicas. Cada cuerpo celeste representa una cualidad divina y actúa como un canal para transmitir su influencia al plano terrenal. Por ejemplo, Saturno es asociado con la disciplina y las lecciones difíciles que conducen al crecimiento, mientras que Venus simboliza el amor y la armonía. Reconocer estas influencias permite al practicante trabajar conscientemente con ellas en su vida cotidiana. Las prácticas rituales relacionadas con la astrología mística incluyen meditaciones guiadas, visualizaciones y ceremonias que se realizan en momentos astrológicamente significativos. Por ejemplo, las lunas llenas y nuevas son vistas como oportunidades para amplificar las intenciones y liberar aquello que ya no sirve. Estos rituales no solo fortalecen la conexión con las energías cósmicas, sino que también permiten alinear el alma con los ciclos universales, fomentando una sensación de equilibrio y propósito. El uso de talismanes y amuletos es otra práctica común dentro de esta tradición. Cada objeto, cargado con la energía de un signo o un planeta específico, se utiliza para atraer influencias positivas o proteger contra fuerzas desestabilizadoras. Estos talismanes, cuando se crean y consagran adecuadamente, actúan como puentes entre el mundo material y el espiritual, ayudando al practicante a canalizar las energías cósmicas hacia un objetivo concreto. Otro aspecto destacado es la importancia de las fechas astrológicas clave. Momentos como los equinoccios, solsticios o tránsitos planetarios específicos son considerados portales energéticos que ofrecen oportunidades únicas para realizar trabajos espirituales. Planificar rituales y meditaciones en estos momentos potencia los efectos de las prácticas, permitiendo una conexión más profunda con las fuerzas universales. La astrología mística y sus prácticas rituales enseñan que el cosmos no es un ente distante, sino un sistema vivo y dinámico del cual todos somos parte. Al comprender y trabajar con estas energías, se abre un camino hacia un mayor autoconocimiento y una relación más armónica con el universo. Este enfoque invita a explorar la relación entre el ser humano y los ciclos cósmicos como una fuente inagotable de sabiduría y transformación. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las enseñanzas contenidas en el Seper Recial Emelach. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en los misterios del universo y la conexión espiritual que ofrece esta tradición mística. Si deseas aplicar estos principios en tu vida, te invitamos a seguir explorando más sobre esta sabiduría ancestral. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Si deseas comprender de manera más profunda cómo las enseñanzas del Seper Recial Emelach pueden transformar tu perspectiva y espiritualidad, te recomendamos la lectura del texto original. A través de sus páginas, descubrirás herramientas y conocimientos que te guiarán en tu camino hacia la conexión con las energías divinas y los secretos de la creación.